Señores, gracias por estar con nosotros esta mañana. Hoy es un día en cierto modo distinto. La República Dominicana vive una gran tragedia porque de hecho tiene una trascendencia internacional. El asesinato de un ministro en su despacho es por supuesto un acto alevoso e inusual. Orlando Jorge Mera, ministro de Medio Ambiente, era asesinado ayer, poco después de las 12 del mediodía. Un amigo de infancia entró a su despacho, le disparó. Las cámaras de seguridad del Ministerio de Medio Ambiente lo captan saliendo con tranquilidad. Salió mientras algunos de los empleados parecían estar preguntándose qué ha pasado. Desde ahí comenzó una jornada que hasta el día de hoy marca la agenda informativa de la República Dominicana. Muchas veces estuvo Orlando Jorge Mera en este programa. Hemos conversado con él sobre el medio ambiente, ya que se ocupaba de estas tareas con muchísimo afán. Lo hemos visto recorrer distintos puntos del país, hablar de la lucha que llevaba contra lo que él mismo denominó mafias en el medio ambiente de la República Dominicana. Hoy tenemos un programa en cierto modo distinto, porque enfocamos todas las miradas de esta historia. El pueblo dominicano está pendiente de qué va a ocurrir, qué está pasando. Hay muchas preguntas que todavía no tienen respuestas y que nosotros no podremos dárselas porque es un proceso que está en investigación. Pero nos hemos aproximado lo más posible y queremos comenzar esta mañana mandando un abrazo a su familia y particularmente a sus hijos y a su hermana, Dilia Leticia Jorge Mera. Así comenzamos la mañana de este día, una mañana distinta. Muy buenos días, David Álvarez Martín. Ya usted comenzaba la jornada. Indira Suero, ¿cómo estás? Bien, Edith. Bueno, aquí estaba leyendo justamente los comentarios de nuestro chat de YouTube, del canal de YouTube de El Día RD, y ciertamente, pues, en lo que estaba leyendo vemos a personas que, pues, se sienten bien compungidas y bien afectadas por esta noticia que, pues, tuvimos el día de ayer. Por ejemplo, tenemos a Doris Chemin, que también dice que el dolor embarga su alma y paz al alma del ministro. Por igual tenemos a Hilda Flores, quien pues envía bendiciones y también lamenta lo sucedido, y así como ellas, otras personas también en el chat que están manifestando su pésame tanto a la familia del ministro Orlando Jorge Mera como a la nación dominicana por esta pérdida. La familia Jorge Villegas, no solamente los dos hijos de Orlando, el que es diputado aquí, y una hija que es religiosa, vive en Brasil, donde su madre, la esposa de Orlando, es actualmente nuestra embajadora frente al gobierno de Brasil. Por supuesto, su hermana y sus hijas, a toda esa familia Jorge Villegas, pues todo nuestro cariño. Orlando tuvo muchas dimensiones, todas muy positivas. Orlando fue un buen abogado, graduado con honores. Actualmente estaba haciendo un doctorado con la Universidad del Externado y la Pucamaima en Derecho. Y recuerdo que cada vez que lo veía le planteaba la misma pregunta que le planteamos los profesores: ¿cómo va la tesis? Y él siempre se sonrojaba y decía: imagínate, David, con el trabajo que tengo no va a la velocidad que quiero. Orlando al mismo tiempo tuvo facetas tan interesantes como que era apicultor. Eso lo heredó de su madre. Su madre, doña Cela, era apicultor, es decir, criaba abejas y por lo tanto producía miel. Orlando también eso lo hacía, y a muchos amigos, yo fui uno de los beneficiados, en algún momento nos regaló unos potes de miel que él estaba produciendo. Creo que es miel a Cela, creo que era el nombre de la madre. O sea, cuando tú comienzas a ver las dimensiones de él, son tantas dimensiones interesantes de un hombre joven, un hombre, como lo han descrito casi todo el que ha hablado con ellos, de un hablar pausado. Yo creo que nunca nadie tiene el testimonio de haber visto a Orlando descompuesto, airado, violento. Era un hombre que comunicaba una gran paz y una gran tranquilidad, y un hablar muy pausado. Yo nunca lo he visto hablando de manera acelerada ni enojada, siempre hablaba pausadamente. Pero nosotros tenemos muchas informaciones. Quiero pasar con Germán Marte y saludarlo.
está hoy en nuestros estudios. Germán estaba ayer en la redacción del periódico El Día. Efectivamente, en los periódicos probablemente fue donde la información comenzó. De hecho, Germán fue quien me notificó y me dijo, Orlando está herido, hay un tiroteo, se va produciendo un tiroteo hace unos momentos en el Ministerio de Medio Ambiente. Germán, buenos días. Esos primeros momentos, la noticia fue muy rápido y de mucha confusión comenzando la jornada. Así es. Buenos días, Edith. Buenos días, compañeros. Ciertamente hoy no quisiera comenzar hablando a la gente que tome mucha agua, que se cuide, porque hay un calor intenso y demás, que el polvo de Sahara y no más, y etcétera, etcétera, que el sol. Y sin embargo es un día gris, un día muy triste. Como tú dices, ayer en el mediodía estábamos en la redacción, yo estaba haciendo algo y recibí una llamada de alguien que me decía, oye, ¿supiste de un tiroteo en Medio Ambiente? Aparentemente hay alguien herido. Digo, ¿cómo? Entonces tengo una compañera que tiene unos contactos allá, empezamos a llamar todos. En Medio Ambiente, señores, nadie cogía el teléfono. Evidentemente. Era un mar de confusiones. Y efectivamente, en poco tiempo se habló, sí, hay alguien herido. Fue en el despacho del ministro. Ahí llegó Monegro, hablamos Monegro, me va a decir algo, otra compañera me llama una periodista me llama de otro sitio y ya habíamos confirmado que por lo menos estaba herido Orlando Jorge Mera. Fue un shock para todos nosotros, el periódico prácticamente se volcó hacia allá, fue enviado Ángelo, Mercedes, Cristi Tapia, Eliezer Tapia, también dos fotógrafos, dos periodistas, todos hacia allá. Nosotros todo el digital que yo coordino, atento a lo que pasaba y ciertamente a uno le conmovió cuando poco tiempo como que se confirmaba el asunto con la llegada de equipos SWAT al Ministerio de Medio Ambiente, con la llegada de ambulancias y como que no sale en la ambulancia, en fin, estábamos sobrecogidos porque se esperaba lo peor y efectivamente se había confirmado lo peor. Lo que había la confusión es si había más heridos, si no había más heridos en el interior. Y bueno, ¿qué te digo? Yo creo que hay una palabra que define a Orlando Jorge Mera. Creo que todos estamos contestes con eso. Indira, que no sé si lo trató, pero usted, tú, David, tú, Edith, todos nosotros, y es la palabra afable. Afable, es decir, un hombre medularmente decente, a quien nunca se le subieron los humos en la cabeza, pese a ser hijo de un presidente de la República, se comportaba con una sencillez que a uno lo dejaba así, bueno, pero será una pose, no, pero no lo era, no era una pose porque él era así. Bueno, tú sabes que han surgido muchas preguntas, evidentemente. Lo primero que se preguntaban era qué pasó, quién pasó, quién fue el asesino. Y según ha difundido el Ministerio Público un comunicado, es confeso, o sea, que admiten. Estas son 4 imágenes del hombre señalado como responsable de la muerte de Orlando Jorge Mera. Es el empresario Fausto Miguel de Jesús Cruz de la Mota. Fausto Miguel de Jesús Cruz de la Mota es un empresario, tiene una empresa de armas en las cercanías del Palacio de la Policía. Ahí tiene su empresa. Además de esto, está vinculado a una arenera, según los datos. Hay 2 empresas al menos que aparecen vinculadas a él en todo su historial con registro. Era una persona cercana a la familia Jorge Mera desde siempre. Su padre había sido un funcionario, fue jefe de Estado Mayor. De hecho, se ha dado un nombre distinto de su padre, de otro general que ayer un médico que es hijo de ese otro general aclaraba que no era su pariente porque lo estaban señalando como pariente. Su padre fue Fausto Miguel Cruz Ramírez, ese fue su padre. Entonces, él tenía un vínculo cercano. Este hombre nació en La Vega en el año 1965, próximamente estará de cumpleaños, el 30 de junio de 1965. Era una persona de confianza, una persona cercana, conocida por muchos dirigentes del Partido Revolucionario Moderno, antes del PRD también. Estaba muchas veces ahí en el ministerio, lo veían.
y entró con ese tipo de tranquilidad. Hay muchas preguntas que surgen, entre ellas, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la seguridad del Ministerio de Medio Ambiente, en este caso la seguridad del ministro, que es un tema que está en evaluación. Ayer pude conversar con militares que están especializados en el área de seguridad. Pude hablar con un militar que, según lo que me han dicho, es de los que mejor crédito tiene en materia de seguridad, de funcionarios, de dignatarios. Y entonces me decía que esto plantea también una serie de interrogantes, de preguntas o de medidas que se pueden adoptar para el futuro en materia de seguridad. Por ejemplo, medidas que no pueden ser excluyentes, todo el mundo debe ser revisado. Sabemos que el ingreso al Ministerio de Medio Ambiente no tenía una lógica de revisión que incluyera las armas de forma, digamos, rigurosa. He podido verificar, nosotros hemos podido verificar al menos una familia donde 2 integrantes estuvieron alguna vez reunidos con el ministro y nos dicen que no fueron revisados y alguien iba portando un arma. O sea, él era una persona abierta, todo el mundo podía acceder a su despacho. La pregunta también, evidentemente, es, además de cómo entró, que se produjo, hay diarios, hoy por ejemplo, el Listín Diario dice que el ministro de Medio Ambiente, parece que el hombre entra alterado a su despacho y le preguntan si necesita asistencia y que él dijo, no, él es mi amigo, es mi amigo, es mi amigo. Parece que lo repitió varias veces y se quedó confiado en su despacho hasta que se escuchan los tiros. Posteriormente, las cámaras de seguridad del Ministerio de Medio Ambiente lo captan marchándose tranquilamente, sale y se va hasta una iglesia. Es en esa iglesia donde entra en comunicación con miembros del Ministerio Público y de la Policía Nacional y se entrega. El Ministerio Público ha dicho que reconoce, que él reconoce que es un confeso, él reconoce que fue quien ultimó al ministro de Medio Ambiente, o sea que es confeso. Yo quisiera pedir alguna de las historias a esta hora de la mañana. Nosotros vamos a estar en cierto modo de cobertura con los temas y los principales acontecimientos sobre este caso. Evidentemente es un caso que está en investigación. Dilia Leticia Jorge Mera, que es hermana de Orlando, su única hermana, anoche reaccionaba en su cuenta de Twitter. Mucha gente conoce a Dilia, una abogada, funcionaria en este momento. Dilia Leticia escribió en su cuenta de Twitter que está destrozada y que está en camino de aceptación. Ahí está, dice, estoy aún en proceso de aceptación. Qué dolor tan grande tengo, mi hermano, mi amigo, mi consejero, mucha luz para ti. Aquí seguiremos honrando tu memoria, te quiero. Unión, fuerza, amor, venceremos, siempre juntos. Ellos usaban esa frase. De hecho, Orlando Jorge Mera tiene varias historias contadas en un blog que él tenía, donde comentaba, y tiene esa fotografía, y tiene otras muchas fotografías, contaba historias de su familia, de cómo había sido su relación con su hermana. Las honras fúnebres están previstas, ya anoche se daba a conocer, para las 2 de la tarde de hoy comienzan. Anoche estuvo acompañando a la familia tanto el presidente de la República como su esposa. Vamos a ver algunos datos de estos hechos. Tenemos el recorrido que hizo el imputado ya señalado, el empresario Fausto Miguel de Jesús Cruz de la Mota, desde el Ministerio de Medio Ambiente hasta la iglesia donde llegó, y según dice el Ministerio Público, con el arma en la mano, se la entregó al sacerdote y le dijo, he matado a una persona, vine a entregarme, quiero que se me garantice la vida. Vamos a ver esta historia del periodista Damián Aquino, por favor. ¡Asesino! ¡Asesino! ¡Maldito desgraciado! Esta es la iglesia Jesucristo Sumo Sacerdote de la calle San Pío X, donde se atrincheró Miguel Cruz, confeso asesino del ministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera. Miguel Cruz se presentó a la iglesia y fue a la oficina que está ahí en la entrada y le dijo, quiero ver el sacerdote. Por fortuna el sacerdote estaba ahí, que es el padre José Arismendi Elena. Cuando él ve al padre, le dice, padre, me vengo a entregar
porque maté una persona. Fue un momento de mucha tensión, donde fue necesaria la presencia de un contingente policial para entregarse y sacar del lugar al causante del horrendo crimen que ha estremecido el país. Frente a la iglesia donde se atrincheró Miguel Cruz se encontraba una camioneta del DICRIN de la División de Videos, quienes buscaban recabar cualquier información que les proporcionen las cámaras que se encontraban alrededor. A mi espalda se encuentra la Torre Mediterránea, ubicada en el ensanche Paraíso, desde donde salió Miguel Cruz antes de cometer el horrendo crimen que ha enlutecido el país. Al asesino del ministro de Medio Ambiente se le adjudican una serie de negocios que van desde importador de las pistolas Caranday, empresas de seguridad dedicada a la vigilancia y transporte de valores, así como empresas de construcción. Hasta el momento Miguel Cruz se encuentra detenido bajo investigación, mientras el cadáver de su víctima, el ministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera, permanece en el INASIF para las experticias del lugar. Bueno, hay muchas informaciones, ahí están viendo ustedes este traslado. Ayer se difundían, además las redes sociales, la gente difundía grabaciones que hacía de ese momento del traslado desde la iglesia hasta la Procuraduría General de la República, es que fue llevado el confeso asesino de Orlando Jorge Mera. De hecho, el Ministerio Público estaba ayer en los interrogatorios, por lo tanto decimos que es muy prematuro, no tenemos una idea clara de qué fue lo que ocurrió. Eso habrá que esperar el resultado de las investigaciones, que es lo que también ha pedido la familia. Vamos a ver a Wilson Mejía, que estuvo cubriendo esta parte respecto al proceso que sigue ahora de interrogatorio de esta persona. El Ministerio Público interrogó por más de 5 horas a Miguel Cruz aquí en esta Procuraduría General de la República, luego de que se entregara pasadas las 3 de la tarde en la iglesia Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote, ubicada en la urbanización Real. En el templo religioso Cruz de la Mota entregó la pistola a un cura a quien le explicó que había cometido un crimen, aunque no identificó a la víctima. El confeso asesino fue captado por la cámara de seguridad del edificio donde vive, al momento que se dirigía al ministerio con una maleta. El Ministerio Público maneja la teoría inicial de que se trató de un asesinato y ahonda en las investigaciones para determinar las circunstancias objetivas del mismo y para la presentación de cargos contra el imputado ante los tribunales. Cabe destacar que el padre del asesino fue Mayor General Piloto Fausto Miguel Cruz Ramírez, jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea durante el gobierno del expresidente Joaquín Balaguer por 2 años, 1988 al 1990. En horas de la tarde, el hijo del fenecido ministro, Orlando Villega, se presentó al INASIF para continuar con las investigaciones y enterarse más acerca del terrible suceso. Esta es la hora que nosotros nos mantenemos apostados aquí todavía en la Procuraduría General de la República, a espera de que el confeso asesino sea trasladado ya a la Fiscalía del Distrito Nacional, donde funciona la cárcel preventiva. Bueno, efectivamente es un día de mucha actividad. Por un lado están las actividades vinculadas al arresto, la investigación y encauzamiento de esta persona, y por otro lado están las honras fúnebres. Debo decir que hay reacciones de todas partes del mundo. Hemos visto muchas cancillerías de países como Panamá, Costa Rica, el presidente colombiano, el gobierno australiano, el gobierno canadiense, la embajada de los Estados Unidos de América, personalidades vinculadas al trabajo de medio ambiente en diferentes lugares del mundo, periódicos desde Europa hasta el cono sur de nuestra América, también dando cobertura a un acontecimiento que afortunadamente no es una cosa que digamos ocurre todos los días. Esto es una gran tragedia. Sí. Esto es una gran tragedia, una tragedia que lleva un mensaje muy doloroso para todos los administradores públicos. Todavía no se sabe, algunos dicen y han señalado que fue por cumplir con su trabajo,
pero no podemos adelantar esa versión como cierta, porque habría que esperar que esta persona hable, que se haga una investigación, además de lo que diga, que se verifique qué fue lo que ocurrió. Se están realizando interrogatorios también del personal que estaba en ese momento en el Ministerio de Medio Ambiente. Hay reacciones que queremos compartir con ustedes. Por ejemplo, el gobierno dominicano ha declarado 3 días de duelo, eso ya ustedes lo saben, 3 días de duelo, los días 7, 8 y 9 de junio son días de duelo en el país por esta muerte de un ministro. El velatorio, de hecho, se va a hacer una misa de cuerpo presente en el Palacio Nacional, conforme a los datos que anoche eran difundidos. También quisiera, por favor, pedir las palabras del presidente al visitar la familia anoche. El presidente de la República fue a dar el pésame y manifestó, sobre todo, algún mensaje con respecto a la violencia. Antes de ir con esa declaración del presidente, Indira Suero, que está con nosotros, Indira, ha estado verificando, estamos transmitiendo en vivo. Nuestras redes han tenido un problema esta mañana, se ha caído la transmisión, estamos recuperándola, pero la gente que está moviéndose en la calle puede seguir en sintonía ya a esta hora, Indira, ¿cierto? Sí, ciertamente recordarle a la gente que pues nos pueden seguir en la transmisión en vivo de YouTube, solamente tienen que entrar en El Día RD. Tuvimos anteriormente un pequeño problema con la transmisión, pero ya estamos de vuelta, así que se pueden unir a esta conversación en El Día RD en YouTube. Efectivamente, pueden unirse a la transmisión, estamos en vivo, alguna gente manifestándose. ¿Pueden decirnos desde dónde nos están mirando? ¿Desde qué lugares, Indira, a esta hora de la mañana está la gente en sintonía? Sabemos que muchos dominicanos, de hecho cuando teníamos la transmisión se caía, habían miles de dominicanos que están en diferentes partes del mundo, están retornando ahora por la interrupción que hemos tenido esta mañana y que responde más bien a un problema técnico del momento. Qué pesar y qué dura, sí, ¿verdad, David? Hay varios factores que hay que tomar en cuenta. Yo creo que uno de los factores que se está comenzando a destacar, y tú lo destacaste al mencionar el diálogo con militares que tienen que ver con seguridad. A mí me consta, por diferentes amistades y vínculos, que muchos de los ministerios y áreas del gobierno, el tema de la seguridad está ligado mucho a la personalidad del incumbente y al grupo de amigos que le rodean, entre ellos los militares encargados de la seguridad. Eso no puede seguir siendo así. Tiene que haber un protocolo rígido para todas las instancias del Estado, para que garantice no solo la seguridad del ministro en tal caso y los viceministros, sino de todo el que trabaja en un ministerio. No solamente en aquellos ministerios que manejan situaciones complejas, como el caso del Ministerio de Medio Ambiente, indudablemente maneja situaciones muy delicadas, donde hay gente que son afectadas y que indudablemente a la hora de visitar no van a ir con las mejores intenciones o el mejor estado de ánimo. No es posible entrar a la oficina de un ministro, de un viceministro, sin ser revisado. No importa cuán familiar y amigo sean. Eso es un asunto fundamental de protección de todo el mundo. Entonces yo creo que en ese sentido tiene que hacerse un gran esfuerzo por comenzar a revisar todas las normas de seguridad. No es volvernos locos, no es militarizar el Estado dominicano, pero sí establecer normas, como en todas partes del mundo, que garanticen esa seguridad, que todo el que entre sea revisado y si tiene un arma la deje en el lobby esperando a salir para entregársela de nuevo. Se supone que las personas con armas dentro de cualquier oficina pública, dentro de cualquier ministerio, tienen que estar muy bien definidas y vinculadas a la seguridad del edificio y de los que trabajan en ello. David, fuera de ahí no debe ser posible que alguien entre armado. David, justamente a propósito del comentario que realizas, vemos que en el chat de YouTube César Martínez, un seguidor, dice que de este incidente pues nos deja que hay que prohibir entrar a instituciones públicas con armas de fuego. Y si bien no es la primera vez que ocurre, bueno, es la primera vez que ocurre en mucho tiempo. Recordábamos ayer el caso del síndico de Santo Domingo Este, Juancito. Si bien hace mucho tiempo que no sucedía, esto nos pone a cuestionarnos, diría yo, en cuanto a lo que es la fragilidad de la seguridad de nuestras instituciones públicas. Por mucho tiempo, y creo que llama a reflexión,
uno se cuestiona por la fragilidad de la seguridad privada. Siempre vemos en la prensa que se habla mucho de las debilidades que tiene la seguridad privada, que si están preparados, que si no están preparados. Entonces, ahora pienso que nos toca ver en las instituciones públicas qué es lo que está pasando. Ayer veía un tuit que decía, de una persona en Twitter que decía que vivimos en un país en el cual en las instituciones públicas a las mujeres no las dejan entrar con blusas de tiritos, a los hombres no los dejan entrar con pantalones cortos, pero si uno lleva un arma, ya sea una pistola, un machete, etcétera, pues no hay, ahí no hay como que una contemplación, no hay un protocolo a seguir. Entonces pienso que esto nos debe de llamar a reflexionar. Edith también hacía mención a los protocolos de seguridad y yo estuve viendo un protocolo de seguridad de una escuela en México, si no me equivoco, y ahí hablaban de la necesidad, por ejemplo, de que exista un manual que diga cuáles son, un manual en cada institución que diga cuáles son los procedimientos a seguir, cómo se trata el tema de seguridad. Se hablaba también, por ejemplo, de la capacitación de esas personas que están cuidando a los demás, cuidando a una institución. Se hablaba, por ejemplo, de qué tipo de experiencia tienen, si tienen algún tipo de perfil psicológico, si se les hace una evaluación psicológica. También, y algo que vimos mucho en la prensa ayer, fue la desesperación de las personas que trabajaban en el ministerio, por la desesperación por salir del lugar. Lo vimos trepándose en diferentes sitios. Entonces eso es muy preocupante porque nos deja dicho a nosotros que no hay un protocolo en las instituciones a seguir cuando pasa algún tipo de situación de violencia, y eso, imagino que lo conversaremos ya más adelante con algún experto en el área, pues son detalles que se deben de tomar en cuenta. Si nos ponemos a pensar no solamente a nivel público, sino a nivel privado también, no sabemos qué hacer, cómo reaccionar si hay un tipo de situación como esta. No se sabe cómo manejar este tipo de conflictos. Entonces pienso que esto nos debe llamar a la reflexión y también mirarnos a lo interno en lo que está pasando en nuestras instituciones públicas. Bueno, según lo que me decían, uno de los mayores riesgos se corre en la confianza. O sea, si ahí se decide, este es amigo mío, es una persona cercana y no hay una verificación. De todas maneras, este es un análisis posterior que tiene que hacer tanto el gobierno con respecto al Ministerio de Medio Ambiente, que fue lo que ocurrió. Aquí todo debe ser acreditado de forma clara para que exista una lección de cara al futuro de la manera en que se procede. Una cosa que a mí me llamó mucho la atención, ¿ok? Entra al despacho, logra entrar, es amigo, es conocido, es asiduo, pero después de los tiros puede salir, y salió de forma tranquila, o sea, sale, cruza y se marcha, y se va, o sea, es perceptible qué fue lo que ocurrió. Nosotros tenemos esta mañana la mirada en muchos puntos. De hecho ya tenemos un equipo que está en las cercanías del Ministerio de Medio Ambiente a ver cómo va la jornada allí. Reiteramos que las honras fúnebres serán esta tarde. Pero anoche el presidente de la República, Luis Abinader, acompañado de su esposa, visitaron a la familia de Orlando. Recordamos que Orlando es hijo del ex presidente de la República, fallecido, Salvador Jorge Blanco, y bueno, tiene una familia que ha participado mucho en la política dominicana, cercana también al mandatario. De hecho, el presidente escribía un tuit muy dolido, muy sentido, y fue a visitarles. Vamos a ver lo que decía el presidente cuando salió de ir a dar sus condolencias. Vamos a darle el pésame ya personalmente a la familia Jorge Villegas, a Orlandito, a Patricia, a sus hermanos, y también a Dilia Leticia. No está aquí, pero hemos contactado con ellas. Usted sabe, este es un día muy triste para todos nosotros, no solamente como funcionario, sino también como un amigo en el cual estuvimos juntos en el Colegio Loyola desde el bachillerato y después durante todos estos años en la vida política. El presidente también se refirió al tema de la violencia y de la necesidad de trabajar en el país con respecto a la violencia. Hoy hemos pensado en eso y un poquito más adelante tendremos a Luis Vergés
a quien le hemos pedido hoy participar con nosotros en este programa, cosa que haremos en un momento. Pero antes quisiéramos adelantar cómo serán las honras fúnebres. Sabemos que mucha gente, ministros, funcionarios, gente de la diplomacia, gente diversa, podría estar interesada en estos datos. Vamos a ver cómo será el curso del día de hoy. Es a las 2 de la tarde que está pautado el inicio de esta jornada. Gemera informaron que las una misa de cuerpo presente en la capilla del Palacio Nacional. Luego, asimismo, sus restos serán trasladados a la funeraria Blandino de la avenida Abraham Lincoln para ser expuestos al público a partir de las 2 de la tarde. El miércoles 8 de junio, a partir de la 1, se le rendirá homenaje por su trayectoria política y su aporte a la sociedad dominicana en la Casa Nacional del Partido Revolucionario Moderno, PRM, desde donde partirán hacia el Parque Cementerio Puerta del Cielo para darle el último adiós al exministro de Medio Ambiente. José Cruz, nuestro compañero camarógrafo, se encuentra en la sede del Ministerio de Medio Ambiente. Así está hoy la sede del Ministerio de Medio Ambiente. Ustedes están observando una vigilancia discreta. Hoy es un día duro y difícil para los integrantes, los empleados, que quedaban sorprendidos. Han ido cada uno contando en sus redes sociales cómo vivieron estos momentos. También sé que hay muchos empleados que quizás no tendremos la oportunidad de escuchar, que están fuera de la sede de Medio Ambiente. Pienso, por ejemplo, en los guardaparques con los que Orlando tenía una relación muy especial. Sí, eso es cierto. Yo estuve en una oportunidad, él me invitó y fui por el incendio en Loma de Bauruco. Y entonces ahí anunció que estaban elevando el salario para estas personas. Muchos de ellos trabajaban de forma voluntaria en todo el país. Le tocaron varios incendios, le tocaron varias jornadas, todo lo que tiene que ver con el río Osama, el manejo de vertederos de basura en República Dominicana, el tema de las granceras, provincias como Peravia, que estaba en su lista, las áreas protegidas, Valle Nuevo. De todo eso vamos a hablar un poquito más adelante. Con estas imágenes desde el Ministerio de Medio Ambiente hacemos la primera pausa del día. Gracias a la gente que acaba de integrarse a la transmisión. Esta transmisión empezaba bien alta, tuvimos ese inconveniente, pero ya la hemos recuperado. Muchísimas gracias. Pueden dejar sus mensajes un poquito más adelante, también le compartimos. Y bueno, como les decía, hoy conversamos con Luis Vergés. Vamos a hablar un poco de este tema, porque uno se pregunta, alguien que es amigo tuyo, que está a tu lado, quizás no tenga defensa frente a eso. Puede alguien que es antisocial, alguien que termina cometiendo un acto de esta naturaleza, dar señales, se podría interpretar, dar algún tipo de señal. ¿Cómo se puede describir la personalidad de alguien que comete esto de una manera tan fría y que se va tranquilamente? Son muchas preguntas que la gente se hace. Evidentemente, quizás para muchas no tengamos respuesta, pero los especialistas de la conducta por lo menos nos pueden hablar de lo que nos queda por venir a nosotros, a los que estamos vivos, frente a los conflictos. En el caso de Orlando Jorge, un hombre que dialogaba, que se sentaba a dialogar y confió hasta último momento en eso. Vámonos, señor director, con estas imágenes y regresamos de una vez. El día camina contigo allá donde vayas. Cuando salgas de casa, continúa con nosotros en YouTube. El día, 25 años de buen periodismo.